El silencio en la oficina del licenciado Isidro Pedraza era pesado, casi sagrado. Olía a cuero viejo, a papel y a café recién hecho, el aroma de las decisiones que cambian vidas. Afuera, el bullicio de Guadalajara a media mañana era un murmullo distante, ajeno a la burbuja de duelo que me envolvía. Llevaba 10 días sintiendo un hueco en el pecho, un vacío con la forma exacta de mi tío Silvestre. Él, que había sido mi ancla, mi norte, mi única constante durante los últimos 17 años, se había ido. El licenciado Pedraza, un hombre cuya calma parecía tallada en piedra, carraspeó suavemente. Sus gafas reflejaban la luz que se colaba por el gran ventanal, ocultando sus ojos. Leandro, sé que es un momento difícil, dijo con voz grave. Pero tu tío fue muy específico en sus instrucciones. Quería que esto se manejara con prontitud. Asentí, incapaz de formar palabras. Sobre la imponente mesa de caoba reposaba un sobre grueso con el sello lacrado de mi tío. Mi herencia. Pero en ese momento, se sentía más como un punto final, la última palabra de un hombre que hablaba más con actos que con frases. Miré mis manos, las manos de un ingeniero de 30 años, callosas por el trabajo en las obras, y me sentí de nuevo como aquel niño de 13 años, perdido y a la deriva. Justo cuando el licenciado Pedraza iba a romper el sello, el intercomunicador de su escritorio sonó con un zumbido discreto. Su secretaria anunció: licenciado, disculpe la interrupción. Un señor Porfirio Fuentes y su esposa están aquí. Insisten en que fueron citados. El aire se me escapó de los pulmones. Porfirio. Hermila. Nombres que no había pronunciado en voz alta en más de una década. Nombres que pertenecían a fantasmas, a ecos de una vida que había enterrado bajo capas de trabajo, de amor por mi esposa Dalia, de risas con mi hijo Tadeo. El licenciado Pedraza me miró, una ceja arqueada en una pregunta silenciosa. Me encogí de hombros, un gesto patético que no transmitía la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Aquí? ¿Ahora? No podía ser una coincidencia. Hazlos pasar, dijo el abogado con la misma calma imperturbable. La puerta de madera maciza se abrió y ellos entraron. El tiempo se detuvo. No eran los padres jóvenes y vibrantes de mis recuerdos. El hombre que entró primero, mi padre, era una versión hinchada y deslucida del héroe de mi infancia. Su cabello era ralo y gris, su estómago se desbordaba sobre el cinturón de un traje barato y arrugado. La mujer que lo seguía, mi madre, era un espectro. Estaba demacrada, con la piel pegada a los pómulos y ojeras oscuras que hablaban de noche sin descanso. Una sonrisa forzada, casi una mueca de dolor, estaba pintada en su rostro. Leandro, hijo, susurró mi madre, su voz un rasguido frágil. ¿Qué hombre te has convertido? Se movieron hacia mí y, por instinto, me puse de pie, mis piernas temblorosas. Mi padre me dio una palmada torpe en el hombro. Mi madre intentó un abrazo que mi cuerpo rechazó, quedándome rígido como una estatua mientras sus brazos delgados me rodeaban. Olía a perfume barato y a naftalina. Me senté de nuevo, mudo. El pulso me martilleaba en los oídos, ahogando cualquier sonido. Eran extraños. Eran los arquitectos de mi herida más profunda. Y estaban aquí, en el día más vulnerable de mi vida adulta, con los ojos fijos en el sobre que contenía mi futuro. La coincidencia era imposible. Esto era una invasión. Antes de que mi mundo se partiera en dos, existió un paraíso. Y ese paraíso olía a tierra mojada, a pino y al humo de una fogata. Tenía 10 años y estábamos acampando a orillas del lago de Chapala. Mi padre, Porfirio, era un gigante para mí. No por su altura, sino por la magnitud de su risa, por la forma en que el sol parecía brillar solo para él. Recuerdo la sensación áspera de la caña de pescar en mis manos. Así, campeón, me decía, ajustando mi agarre. Paciencia. El pez más grande siempre se hace esperar. Su voz era cálida y segura, el tipo de voz que te hace creer que nada malo puede pasar mientras él esté cerca. Y esa tarde, pescamos un charal tan pequeño que cabía en la palma de mi mano, pero lo celebramos como si hubiéramos atrapado a una ballena.
Por la noche, sentados alrededor del fuego, mi padre contaba historias. Historias de charros valientes y tesoros escondidos. Mi madre, Hermila, reía, su rostro iluminado por las llamas. Se veía hermosa, feliz. Mi hermano mayor, Cornelio, que ya tenía 15 años y estaba entrando en esa fase de osquedad adolescente, incluso sonreía de vez en cuando. Esa noche, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía que podías tocarlo, me sentí la persona más afortunada del mundo. Éramos una familia. Éramos un equipo. Mi padre era mi héroe. Pero incluso en el paraíso, las serpientes se deslizan en silencio. Las señales estaban ahí, aunque yo era demasiado pequeño para leerlas. Empezaron como susurros. Discusiones a puerta cerrada entre mis padres, siempre sobre lo mismo, la lana. La palabra flotaba en el aire como un mal presagio. No alcanza, Porfirio, decía mi madre. Se nos está acabando. Luego, mi padre empezó a llegar tarde a casa. Ya no olía a la oficina de ventas de coches donde trabajaba, sino a tequila y a cigarro. Sus juntas de negocios se hicieron más frecuentes, a veces duraban todo el fin de semana. La risa de mi madre se fue apagando, reemplazada por suspiros cansados y ojos enrojecidos. Cornelio se encerraba en su cuarto, la música a todo volumen como una barrera contra la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo intentaba ser el hijo perfecto. Sacaba 10 en la escuela, mantenía mi cuarto impecable, no pedía nada. Creía, con la lógica desesperada de un niño, que si yo era lo suficientemente bueno, la magia de Chapala volvería. Si no causaba problemas, mi padre dejaría de tener esas juntas nocturnas y mi madre volvería a reír. El último recuerdo feliz que tengo es de mi cumpleaños número 12. Mi padre me regaló una navaja suiza. Para un hombre de verdad, dijo, guiñándome un ojo. Esa noche, me prometió que el próximo verano volveríamos a Chapala, solo él y yo. Una aventura de hombres, campeón. Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Pero el verano llegó y se fue. Las excusas se apilaron como platos sucios en el fregadero. Mucho trabajo, no hay dinero, el próximo año, seguro. La navaja suiza se quedó en mi cajón, su brillo opacado por la decepción. La tensión en casa se hizo insoportable. Un día, encontré a mi madre llorando en la cocina, con un montón de recibos esparcidos sobre la mesa. Tu padre nos va a dejar en la calle, Leandro, sollozó. Lo apostó todo. No entendí qué significaba apostarlo todo, pero entendí el terror en su voz. El paraíso no se desvaneció de golpe. Se erosionó lentamente, día tras día, promesa rota tras promesa rota, hasta que solo quedó un desierto de silencio y miedo. El gigante que contaba historias junto al fuego se había encogido, reemplazado por un hombre irritable y ausente que apenas me miraba a los ojos. Y yo, su campeón, me quedé esperando una aventura que nunca llegaría. El día que mi vida se rompió fue un martes. Martes 13 de octubre. Tenía 13 años y el aire de la mañana era inusualmente frío. Me desperté solo, no por el sonido del despertador, sino por el silencio. Un silencio denso, anormal, que pesaba en el aire. Mi madre no había venido a despertarme para la escuela. Salí de mi cuarto. La puerta de la habitación de mis padres estaba abierta, lo cual era extraño. Siempre la cerraban. El interior estaba revuelto. Los cajones de la cómoda abiertos como bocas hambrientas, mostrando solo calcetines sueltos y papeles sin importancia. El armario, medio vacío, con ganchos de alambre desnudos que se balanceaban ligeramente, como esqueletos. El pánico, frío y punzante, comenzó a subirme por el esófago. Corrí por el pequeño apartamento. Estaba vacío. No había olor a café, ni el sonido de la televisión. Solo ese silencio ensordecedor. Y entonces la vi. En la mesa de la cocina, junto al salero, había una hoja de cuaderno arrancada. La caligrafía apurada era de mi madre. 4 frases. Solo 4 frases para demoler un mundo. Hijo, tuvimos que irnos. Tu tío Silvestre te cuidará. Perdónanos. La releí 10, 20 veces.
Las palabras no tenían sentido. ¿Irse? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Y mi hermano Cornelio? Su cuarto también estaba vacío. Se lo habían llevado a él, pero a mí no. La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿Por qué a mí no? ¿Qué había hecho mal? Marqué el número de celular de mi madre. Sonó 1, 2, 3 veces. A la cuarta, saltó el buzón de voz. Su voz grabada, alegre y despreocupada, era una burla cruel. Hola, soy Hermila. Le dejé un mensaje, mi voz temblorosa, casi un chillido. Mamá, ¿dónde estás? Vuelve a casa. Llamé al de mi padre. El número que usted marcó no existe. Ese primer día, no le dije a nadie. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando. Esperando que la puerta se abriera y ellos entraran riendo, diciendo que era una broma de mal gusto. Esperando que el teléfono sonara con una explicación. No sonó. La noche cayó y yo seguía ahí, en la oscuridad, escuchando los ruidos del edificio, sobresaltándome con cada coche que pasaba. El segundo día, el hambre me obligó a moverme. Comí cereal seco de la caja. El silencio de la casa era un monstruo que me observaba desde cada rincón. Al tercer día, el casero tocó a la puerta, preguntando por la renta atrasada. Le mentí. Le dije que mis padres estaban de viaje. Me miró con sospecha y se fue, murmurando algo sobre servicios sociales. Esa fue la palabra que me hizo reaccionar. El miedo a que me llevaran a un lugar con extraños fue más fuerte que la vergüenza. Busqué en la agenda vieja de mi madre y encontré el número de la constructora de mi tío Silvestre. No sé qué le dijo la trabajadora social, pero al día siguiente, una camioneta Ford Lobo, negra e impecable, se estacionó frente a nuestro modesto edificio. De ella bajó mi tío Silvestre. Era el hermano mayor de mi padre, pero parecían de especies diferentes. Mi tío era un hombre alto, recio, con una cara curtida por el sol y unas manos que parecían capaces de doblar acero. No lo había visto en años. No me abrazó. No me dijo que todo estaría bien. Solo me puso una mano pesada y torpe en el hombro, un gesto que no era ni de consuelo ni de lástima, sino de pura y simple resolución. Recoge tus cosas, muchacho, dijo, su voz grave como el motor de su camioneta. Las que quepan en una maleta. Vivirás conmigo. Mientras metía ropa y mis pocos tesoros en una mochila, la navaja suiza, un par de fotos, mis libros favoritos, mi tío se encargó de todo con una eficiencia silenciosa. Habló con el casero, con la trabajadora social. No hubo drama, no hubo preguntas. Solo acción. El viaje de 2 horas a su hacienda en las afueras de Guadalajara fue en un silencio casi total. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi antigua vida se encogía y desaparecía en el espejo retrovisor. No lloré. Sentía como si todas las lágrimas se hubieran secado dentro de mí, dejando solo un desierto polvoriento. Cuando llegamos a la imponente reja de hierro de su propiedad, supe, con una certeza absoluta y desoladora, que mi infancia había terminado. La hacienda de mi tío Silvestre no era una casa, era un reino. Un reino de tierra roja, agaves azules y reglas inquebrantables. Mi nueva vida estaba regida por el sol y el reloj. Despertar a las 6. Tareas en la propiedad antes de la escuela. La cena a las 7 en punto, sin excusas. Los fines de semana no eran para descansar, eran para aprender el negocio, acompañándolo a las obras, escuchando en silencio mientras negociaba con proveedores y arquitectos. Mi tío era un hombre de pocas palabras, y la mayoría de ellas eran órdenes o correcciones. No había abrazos, ni palabras de aliento, ni preguntas sobre cómo me sentía. Su afecto, si es que existía, estaba enterrado bajo capas de pragmatismo y disciplina. Al principio, me rebelé. Llegaba tarde a propósito, olvidaba mis tareas, contestaba con monosílabos. Esperaba un castigo, un grito, una reacción. Quizás, inconscientemente, quería que me echara, para confirmar que yo era, en efecto, alguien a quien no se podía querer. Pero mi tío no jugaba a ese juego. Si llegaba tarde a desayunar, no desayunaba.
Si no terminaba la tarea de la escuela, se cancelaba cualquier plan de fin de semana hasta que estuviera hecha a su satisfacción. Cada acción tenía una consecuencia lógica, directa, inevitable. Era como discutir con una montaña. Una tarde, unos meses después de mi llegada, me encontró en mi cuarto mirando una foto vieja de mi familia en Chapala. Las lágrimas, esas que creía secas, me rodaban por las mejillas. Esperaba un regaño por vivir en el pasado. En cambio, se sentó en el borde de la cama, en silencio. No dijo nada. Solo se quedó ahí, su presencia grande y sólida llenando la habitación, hasta que dejé de llorar. Luego, se levantó y, antes de salir, dijo, la cena es en 10 minutos. Hay sopa de tortilla. Fue lo más cercano a un gesto de consuelo que recibí en años, y significó más para mí que 1000 palabras vacías. El verdadero punto de inflexión fue con las matemáticas. Siempre había sido un desastre con los números. En mi antigua escuela, a nadie le importaba. Pero en el nuevo colegio privado al que mi tío me inscribió, mi mediocridad era evidente. Un día, llegué con un examen reprobado, un 5 vergonzoso marcado en tinta roja. Se lo entregué con la cabeza gacha, esperando la explosión. Él miró la hoja, luego me miró a mí. Su expresión era indescifrable. No dijo nada. Esa noche, en mi escritorio, encontré un libro de cálculo nuevo y la tarjeta de visita de un profesor particular. A la mañana siguiente, en el desayuno, me dio mi domingo. Págale al profesor con esto, dijo. Y si necesitas más, te lo ganas trabajando extra en el almacén. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Yo no invierto mi tiempo ni mi dinero en causas perdidas, Leandro. Espero que tú tampoco seas una. No fue un discurso inspirador. Fue un desafío. Un ultimátum. Y funcionó. Me esforcé como nunca antes. Pasé horas con el tutor, noches enteras resolviendo ecuaciones hasta que los números bailaban en mis párpados. 6 meses después, mi calificación era un 9. Cuando le mostré el examen, mi tío apenas lo miró. Solo asintió una vez. Bien, dijo. No esperaba menos. Pero esa noche, en la cena, doña Petra, su ama de llaves de toda la vida, sirvió mi postre favorito, flan napolitano, algo que solo hacía en ocasiones especiales. Fue la forma silenciosa de mi tío de decir estoy orgulloso. Una noche, ya tarde, la sed me despertó. Al pasar por su despacho, oí su voz. Hablaba por teléfono, y su tono era duro, furioso. Ya recibiste tu dinero, Porfirio. Te dije que era la última vez, gruñó. Hubo una pausa. No me importa. Deja al niño en paz. Perdiste el derecho a ser su padre en el momento en que lo cambiaste por fichas de póker. Colgó con un golpe seco. Me quedé helado en el pasillo. ¿Dinero? ¿Cambiarme por fichas de póker? Las palabras no tenían sentido completo para un chico de 14 años, pero el veneno en ellas era inconfundible. Me metí en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche entendí que mi tío no solo me había dado un techo. Me estaba protegiendo de algo. Me estaba defendiendo de mis propios padres. La montaña no solo era dura, también era un escudo. Los años pasaron, y la disciplina de mi tío se convirtió en mi propia estructura. El trabajo duro se hizo un hábito. La responsabilidad, una segunda naturaleza. Me gradué de la preparatoria con honores y entré a la carrera de Ingeniería Civil en el ITESO. Mi tío pagó la colegiatura sin pestañear, su única condición fue que trabajara medio tiempo en la constructora. La teoría es inútil sin la práctica, sentenció. Fue en la universidad donde conocí a Dalia. Ella estudiaba arquitectura y era todo lo que yo no era, sociable, expresiva, llena de una luz que parecía irradiar desde adentro. Al principio, me sentí intimidado por ella. Yo era torpe en las conversaciones, siempre demasiado serio, moldeado por años de silencio y observación. Pero Dalia vio algo más allá de mi fachada. Vio la lealtad, la determinación. Vio las cicatrices y, en lugar de asustarse, las trató con una ternura que me desarmó.
La primera vez que la llevé a la hacienda a conocer a mi tío, estaba aterrorizado. Silvestre era un juez implacable de carácter. La cena fue un interrogatorio sutil. Le preguntó sobre sus ambiciones, sus valores, su familia. Dalia respondió a cada pregunta con una honestidad y una inteligencia que impresionaron incluso a mi tío. Al final de la noche, cuando nos íbamos, mi tío la detuvo. «Usted tiene cimientos sólidos, señorita», le dijo. Fue el mayor cumplido que le había oído dar a nadie. Nos casamos un año después de graduarnos. Mi tío nos regaló el enganche para nuestra primera casa, una propiedad modesta pero nuestra. Un hombre debe tener su propio castillo, por pequeño que sea, dijo durante el brindis en nuestra boda. Mi vida profesional floreció bajo su tutela. Empecé desde abajo, como todos, cargando varillas y mezclando cemento. Pero aprendí rápido. Mi tío me enseñó a leer los planos de un edificio como si fueran un libro, a entender el lenguaje de la tierra, a negociar con la firmeza de un roble. Me convertí en su mano derecha, el gerente de sus proyectos más importantes. Y entonces llegó Tadeo, nuestro hijo. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue una experiencia transformadora. Sentí un amor tan feroz, tan protector, que me dejó sin aliento. Juré en ese momento que yo nunca sería como mi padre. Que mi hijo nunca se sentiría abandonado, nunca dudaría de mi amor. La primera vez que mi tío vio a Tadeo, algo se rompió en su dura coraza. Lo tomó en sus brazos enormes y callosos con una delicadeza que nunca le había visto. Se quedó mirándolo por un largo rato, y por un instante, vi un brillo de humedad en sus ojos. No dijo nada, pero al día siguiente, el licenciado Pedraza nos llamó para informarnos que mi tío había abierto un fideicomiso para la educación universitaria de Tadeo. Un sábado por la tarde, estábamos en el parque. Tadeo, con sus 5 años llenos de energía, corría por todas partes. De repente, se escondió detrás de un árbol grande. Por 2, quizás 3 segundos, lo perdí de vista. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Un pánico helado, irracional y visceral, se apoderó de mí. El viejo terror, el eco de aquel martes por la mañana, me gritó en el alma. Empecé a correr, mi corazón en la garganta, gritando su nombre. Lo encontré riendo a carcajadas detrás del tronco. Lo abracé tan fuerte que se quejó. Dalia llegó a mi lado y puso su mano en mi espalda. No tuvo que decir nada. Vio el sudor en mi frente, el temblor en mis manos. Me miró con una comprensión tan profunda que me sentí expuesto y a salvo al mismo tiempo. «Está aquí, Leandro», susurró. «Estamos todos aquí. Contigo». Esa noche, mientras Tadeo dormía, le conté a Dalia lo que había pasado. Pensé que ya lo había superado, admití, avergonzado. «No superas algo así», dijo ella, tomando mi mano. Aprendes a construir una vida tan fuerte y tan llena de amor a su alrededor, que la herida ya no puede controlarte. Y eso era lo que había hecho. Gracias a Silvestre, gracias a Dalia, había construido una vida. Una vida con cimientos sólidos. Pero no sabía que esos cimientos estaban a punto de ser puestos a prueba por los mismos fantasmas que los habían hecho necesarios. 2 años después, a mi tío le diagnosticaron un cáncer de páncreas fulminante. Y 6 meses más tarde, mi escudo, mi mentor, mi verdadero padre, se había ido. El zumbido del intercomunicador se había desvanecido, pero la tensión en la oficina del licenciado Pedraza era tan densa que se podía masticar. Mis padres, Porfirio y Hermila, estaban sentados frente a mí. A su lado, como un buitre esperando su momento, estaba mi hermano Cornelio. Su rostro estaba marcado por una amargura que parecía haberle agriado los rasgos para siempre. «Bueno, ya que estamos todos aquí», comenzó el licenciado Pedraza, ajustándose las gafas y rompiendo por fin el sello del testamento. Su voz era un ancla de formalidad en un mar de emociones turbulentas. Desdobló el documento y comenzó a leer. La jerga legal era densa, pero el mensaje era claro. Acciones de la constructora, propiedades, cuentas de inversión, la hacienda. Todo. Mi tío Silvestre me lo había dejado todo a mí. El valor total era, mareante. Más de 100 millones de pesos.
Una cifra que mi cerebro apenas podía procesar. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa que casi me ahoga, seguida inmediatamente por el peso aplastante de la responsabilidad. Cuando el abogado terminó, un silencio expectante llenó la sala. Lo rompí yo. No sé qué decir, susurré, mirando el documento. Es demasiado. No te preocupes, hijo, dijo mi padre, Porfirio, con una voz untuosa que me erizó la piel. Se inclinó hacia adelante, sus manos regordetas entrelazadas sobre la mesa. Esto es, por supuesto, una carga enorme para un hombre tan joven. Una gran responsabilidad. Mi madre, Hermila, asintió vigorosamente, secándose una lágrima inexistente del rabillo del ojo. Por suerte, ahora nos tienes a nosotros para apoyarte. Para guiarte. Después de todo, somos tus padres. La palabra padre salió de su boca y cayó en el silencio de la oficina con un ruido sordo. Me quedé mirándolos. ¿Era una broma? ¿Una broma cruel y retorcida? Legalmente hablando, continuó mi padre, adoptando un tono de falsa autoridad, nunca se terminaron nuestros derechos parentales. Seguimos siendo tus tutores legales en espíritu, si no en la ley. Y es nuestro deber asegurarnos de que el patrimonio de la familia se administre correctamente. El patrimonio de la familia. La frase me golpeó. ¿Qué familia? ¿La que me abandonó con una nota de 4 líneas? Cornelio, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Su voz era rasposa, cargada de un resentimiento que llevaba años fermentando. Así es, dijo, mirando no a mí, sino al testamento sobre la mesa. El tío Silvestre siempre te prefirió a ti. Pero esta lana viene de la familia Fuentes. Es justo que todos tengamos una parte. Yo también soy un Fuentes, ¿o no? Sentí la sangre subir a mi rostro. La audacia. La desfachatez. Estaban sentados ahí, después de 17 años de silencio, no para pedir perdón, no para reconectar, sino para reclamar un botín. Una parte, repetí, mi voz apenas un murmullo. Claro, dijo Cornelio, envalentonado. Yo me he pasado la vida partiéndome el lomo en trabajos de mierda mientras tú vivías como un rey en la hacienda. Lo mínimo que puedes hacer es darnos lo que nos corresponde. No estamos pidiendo caridad, Leandro, intervino mi madre rápidamente, lanzándole una mirada de advertencia a Cornelio. Su táctica era más sutil, más venenosa. Solo queremos lo mejor para ti. Y para la familia. Somos un equipo de nuevo. Un equipo. La palabra me transportó de vuelta a la fogata en Chapala. A la promesa de mi padre. A la navaja suiza en mi cajón. Y una ira fría, lúcida, comenzó a desplazar el shock y el dolor. Miré al licenciado Pedraza. Su rostro permanecía impasible, pero vi un destello de algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿O quizás anticipación? Como si supiera que este momento llegaría. Como si mi tío también lo hubiera sabido. Entiendo su preocupación, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. La calma en mi propia voz me sorprendió. Pero creo que hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Mi padre sonrió, una sonrisa de suficiencia. Exactamente, hijo. Aclarar. Por eso estamos aquí. Para ayudarte a poner todo en orden. No, pensé. Están aquí para crear desorden. Para saquear. Para tomar lo que no se ganaron y destruir lo que yo, con la ayuda de mi tío, había construido. La batalla acababa de empezar. Y en el silencio de esa oficina, juré que no la perdería. No vayas, Leandro, me había suplicado Dalia esa tarde, su mano firmemente en mi brazo. No tienes nada que demostrarles. No les debes nada. Tenía razón, por supuesto. Pero una parte de mí, esa parte que todavía era un niño de 13 años esperando una explicación, necesitaba ir. Necesitaba mirar a los ojos a mis fantasmas y entender si quedaba algo, cualquier cosa, rescatable entre las ruinas de lo que una vez llamamos familia. Necesitaba darles una última oportunidad, no por ellos, sino por mí. Para poder cerrar esa puerta para siempre sin una pizca de duda.
Así que ahí estaba, en una mesa en La Tequila, un restaurante caro en Tlaquepaque que ellos habían elegido y que, por supuesto, esperaban que yo pagara. El ambiente era festivo a nuestro alrededor, con mariachis tocando a lo lejos, pero en nuestra mesa, la tensión era un invitado más. El teatro comenzó con los aperitivos. Mi padre, Porfirio, ordenó el tequila más caro de la carta y levantó su copa. Por la familia, dijo, su voz resonando con una falsa emoción. Por estar juntos de nuevo. Mi madre y Cornelio corearon el brindis. Yo apenas levanté mi vaso de agua. Durante la siguiente hora, me bombardearon con una actuación digna de un Oscar. Mi padre habló de sus demonios con el juego, de cómo había tocado fondo y había encontrado la redención. Habló de noches de insomnio, consumido por la culpa de haberme abandonado. Mi madre lloró suavemente en su pañuelo, hablando de una depresión profunda que la había incapacitado, que le había impedido ser la madre que siempre quiso ser. Cada día, cada maldito día durante 17 años, he pensado en ti, hijo, dijo mi padre, su voz quebrándose en el momento justo. Me preguntaba si estabas bien, si eras feliz. Nunca supimos cómo volver, añadió mi madre. La vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podíamos mirarte a la cara después de lo que hicimos? Escuché en silencio, mi mente una extraña mezcla de escepticismo y un anhelo doloroso. Una parte de mí quería creerles. Quería desesperadamente que su arrepentimiento fuera real. Entonces, mi padre cambió de táctica. Empezó a hablar del pasado, de los buenos tiempos. Leandro, ¿te acuerdas de ese viaje de pesca a Chapala?, preguntó, y sus ojos, por un instante, brillaron con una nostalgia que parecía genuina. Tú con tu caña de pescar, tan orgulloso de ese charalito que sacaste. Te llamaba mi campeón. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Recordaba. Recordaba cada detalle. El recuerdo era tan vívido, tan puro, que por un segundo, la ira se disipó. Vi al hombre que había sido mi héroe. Y entonces, usó ese recuerdo como un arma. Me encantaría poder hacer eso con mi nieto, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. Llevar al pequeño Tadeo a pescar, contarle historias. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Ni siquiera tenemos una casa decente, un lugar donde recibirlo. Vivimos al día, hijo. Ahí estaba. El anzuelo. Mi madre recogió el hilo. No te pedimos nada, mi amor. Solo queremos ser parte de tu vida. Pero es difícil, con tantas deudas, con la salud de tu padre. Cornelio, menos sutil, fue directo al grano. Lo que mi mamá quiere decir es que estás nadando en lana. Tienes más de 100 millones de pesos. ¿Qué te cuesta ayudarnos a empezar de nuevo? Es lo mínimo que un buen hijo haría. La estocada final. La obligación filial. El chantaje emocional envuelto en un lazo de culpa. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz plana, sin emoción. Se miraron entre ellos, una comunicación silenciosa y ensayada. Bueno, comenzó mi padre, frotándose las manos. Para pagar la hipoteca, algunas deudas médicas, con unos 2 millones de pesos, podríamos salir a flote. Comprar una casita cerca de ustedes. Ser los abuelos que Tadeo merece. 2 millones de pesos. El precio de su redención. El costo de entrada a la vida de mi hijo. La pequeña y frágil esperanza que había llevado a esa cena se hizo añicos. Se rompió en 1000 pedazos, y en su lugar, solo quedó una claridad helada y cortante. No había arrepentimiento. No había amor. Solo codicia. Eran depredadores, y yo era su presa. Pagué la cuenta en silencio. Cuando salimos al aire fresco de la noche, mi madre intentó tomar mi mano. Piénsalo, hijo, susurró. La familia es lo primero. Aparté mi mano. Tengo que irme, dije. Mi verdadera familia me está esperando en casa. Esa noche, el sueño era un país extranjero al que no tenía pasaporte. Dalia dormía a mi lado, su respiración tranquila y acompasada. Tadeo estaba a salvo en su cuarto. Mi familia, mi verdadera familia, estaba segura. Pero yo no podía encontrar la paz.
Las palabras de la cena rebotaban en mi cráneo: la familia es lo primero, un buen hijo haría 2 millones de pesos. Me levanté y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador rompía la quietud. Caminé sin rumbo, terminando, como siempre, en el despacho de mi tío. Era mi despacho ahora, pero todavía se sentía como su santuario. El olor a tabaco de pipa y a madera vieja aún impregnaba el aire. Me senté en su gran sillón de cuero, el que se había amoldado a su cuerpo durante 30 años. Y entonces, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. La voz de mi tío, furiosa, a través del teléfono: hace tantos años, ya recibiste tu dinero, Porfirio. Perdiste el derecho a ser su padre. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Impulsado por una necesidad repentina y urgente de saber, empecé a buscar. No sabía qué buscaba, pero sabía que tenía que haber algo. Mi tío Silvestre no era un hombre que dejara cabos sueltos. Era metódico, meticuloso. Si había un secreto, estaría documentado. Revisé los archivadores, los cajones del escritorio. Nada. Solo contratos de la constructora, planos, facturas. Estaba a punto de rendirme cuando mis ojos se posaron en un viejo baúl de madera que mi tío usaba como mesa de centro. Siempre había estado ahí, pero nunca le había prestado atención. En la parte superior, grabadas en una pequeña placa de latón, estaban sus iniciales: SFV Silvestre Fuentes Villalobos. Estaba cerrado con un candado viejo y oxidado. Fui al taller por un cortapernos. El metal se dio con un chasquido seco que resonó en el silencio de la noche. Levanté la pesada tapa. Dentro, olía a polvo y a tiempo. Había algunas fotos viejas, medallas de la universidad, recuerdos de una vida. Y debajo de todo, una caja de metal, de esas que se usan para guardar dinero. No estaba cerrada con llave. Contuve la respiración y la abrí. Dentro no había dinero. Había un expediente. Una carpeta de cartón grueso, atada con un cordón. En la etiqueta, escrito con la caligrafía firme y angulosa de mi tío, se leía: Porfirio Fuentes, liquidación final. Mis manos temblaban mientras desataba el cordón. La primera hoja era un documento legal, amarillento por el tiempo. Un contrato. Lo leí, y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Era un acuerdo, fechado una semana después de mi abandono. Un acuerdo entre Silvestre Fuentes y Porfirio y Hermila Fuentes. En él, mis padres, a cambio de la suma de 1 millón de pesos, cedían voluntaria e irrevocablemente la patria potestad de su hijo, Leandro Fuentes, a favor de su hermano, Silvestre. Sus firmas estaban al final, junto a la de mi tío. 1 millón de pesos. No me habían abandonado. Me habían vendido. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sentí una náusea violenta. Pero seguí leyendo. Debajo del contrato, había informes. Informes de un investigador privado, uno por cada año durante los últimos 17 años. Documentaban la vida de mis padres con un detalle frío y clínico: direcciones en vecindarios pobres de Tijuana y Mexicali, trabajos de corta duración, deudas, y sobre todo, el juego. Fotos de mi padre en casinos clandestinos, recibos de casas de empeño. No habían tocado fondo y se habían redimido. Habían seguido cayendo, año tras año. Y luego, la peor parte. Había transcripciones de llamadas telefónicas y copias de cartas. Intentos de extorsión. Cada pocos años, contactaban a mi tío pidiendo más dinero. Una ayudita para tu hermano, el niño debe tener mucho, no le afectará, si no nos ayudas, quizás tengamos que aparecer y contarle a Leandro algunas cosas. Mi tío siempre se había negado, y ellos siempre habían retrocedido. Hasta ahora. Hasta que mi tío ya no estaba para protegerme. La última pieza del rompecabezas era una pequeña grabadora de casetes. Apreté el botón de reproducir. La voz de mi padre, más joven pero inconfundible, llenó el silencio. Escúchame bien, Silvestre. Ese niño es mi póliza de seguro. Mientras tú tengas dinero, yo tengo derechos.
Si no quieres que aparezca por tu hacienda y le arruiné la vida perfecta que le has montado, más te vale que sigas pagando. Apreté el botón de parar. El clic del mecanismo fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida. El dolor que había sentido durante 17 años, la herida del abandono, se transformó en algo nuevo. Algo duro, frío y afilado como el acero. Era la ira. Pero una ira tranquila, lúcida. La ira de un hombre que finalmente entendía la verdad. Ya no era un niño herido. Era el hijo de Silvestre Fuentes. Y me habían enseñado a terminar lo que empezaba. Cerré la caja de metal. Tenía todo lo que necesitaba. La guerra no había hecho más que empezar, pero yo ya sabía cómo iba a terminar. La segunda reunión en la oficina del licenciado Pedraza se sentía como el round final de una pelea de campeonato. Esta vez, mis padres y Cornelio no vinieron solos. Los acompañaba un abogado joven con un traje demasiado brillante y una sonrisa de tiburón. Se sentaron frente a nosotros, irradiando una confianza arrogante. Creían que tenían la partida ganada. Licenciado, señor Fuentes, comenzó su abogado, mis clientes están aquí para proponer una solución amigable. Entienden el dolor de mi cliente, el joven Leandro, pero la ley es la ley, y los lazos de sangre son innegables. Proponemos una división justa del patrimonio para evitar un litigio largo y doloroso para todos. El licenciado Pedraza escuchó pacientemente, sus manos entrelazadas sobre su escritorio. Cuando el otro abogado terminó, se tomó un momento, creando una pausa dramática. Agradezco su propuesta, colega, dijo finalmente, su voz suave pero con un filo de acero. Pero me temo que parten de una premisa fundamentalmente errónea. Hablan de lazos de sangre. Hablemos de contratos. Con un movimiento lento y deliberado, el licenciado Pedraza sacó una copia del documento que yo había encontrado. El contrato de cesión de patria potestad. Lo deslizó sobre la mesa. Este es un acuerdo firmado por sus clientes, los señores Porfirio y Hermila Fuentes, hace 17 años. En él, ceden todos sus derechos perentel sobre Leandro a cambio de una considerable suma de dinero. El abogado de ellos lo tomó, sus ojos recorriendo el texto rápidamente. La sonrisa de tiburón vaciló. Mis padres palidecieron. Eso es una falsificación, gritó mi padre, golpeando la mesa. Y jamás firmamos eso. Tu hermano nos engañó. Una acusación grave, replicó el licenciado Pedraza sin inmutarse. Y difícil de probar. Pero, si insisten en que no reconocen el acuerdo, quizás reconozcan sus propias voces. El abogado sacó una pequeña bocina Bluetooth, la conectó a su teléfono y apretó un botón. La voz de mi padre, llena de veneno, llenó la oficina. Ese niño es mi póliza de seguro, si no quieres que le arruiné la vida, más te vale que sigas pagando. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre ahogó un sollozo. Cornelio miraba fijamente la mesa, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Su abogado parecía haberse encogido dentro de su traje brillante. Pero, ¿saben qué es lo más curioso?, continuó el licenciado Pedraza, su tono casi conversacional. Todo esto, el contrato, la grabación, en realidad, es secundario. Meros detalles de color. La verdadera cuestión legal es mucho más simple. Se inclinó hacia un lado y sacó otra carpeta del cajón de su escritorio. Una carpeta diferente, con un sello oficial del juzgado de lo familiar. Verán, hace 5 años, cuando Leandro cumplió 25 y ya era un hombre hecho y derecho, mi cliente, el señor Silvestre Fuentes, inició un proceso legal. Un proceso que sus clientes, por estar ilocalizables y haber cedido sus derechos previamente, no pudieron disputar. Abrió la carpeta y la giró para que todos pudieran verla. En la primera página, en letras grandes y claras, se leía, sentencia de adopción plena. Para todos los efectos legales, declaró el licenciado Pedraza, y su voz resonó como la de un juez dictando sentencia, Leandro no es su hijo. Es el hijo adoptivo y legal del difunto Silvestre Fuentes Villalobos. Ustedes no tienen absolutamente ningún derecho, ni parental, ni moral, ni hereditario. Son, legalmente, unos completos extraños.
Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. La arrogancia, la codicia, la esperanza, todo se desmoronó en los rostros de mis padres y mi hermano. La derrota era total, absoluta. Y solo para que no queden dudas, añadió el licenciado Pedraza como golpe de gracia, el señor Silvestre, que era un hombre previsor, incluyó una cláusula final en su testamento. Abrió el documento original una vez más. Cito, en el caso de que cualquier persona, familiar o no, impugne judicialmente las disposiciones de este mi último testamento. Mi voluntad expresa es que la totalidad de mi patrimonio sea transferida irrevocablemente a la Fundación Niños del Mañana, AC, para el apoyo de niños en situación de abandono. En resumen, si pelean, lo pierden todo. Y Leandro también. ¿Quieren arriesgarse? Jaque mate. No hubo más gritos, ni más amenazas. Solo el sonido de una familia rota terminando de hacerse añicos. Su abogado, balbuceando disculpas, lo sacó de la oficina. Antes de cruzar la puerta, mi madre se giró y me miró. Sus ojos no tenían ira, solo un vacío inmenso. Y en ese vacío, por primera vez, vi un atisbo de lo que habíamos perdido. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró, y con ella, el capítulo más doloroso de mi vida. Pasaron los meses. La tormenta amainó, dejando una calma extraña, casi desconocida. Con la ayuda del licenciado Pedraza, asumí el control total de la constructora. Me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en la lógica del concreto y el acero, en la satisfacción de ver algo nuevo y sólido crecer desde los cimientos. Un día, llegó una carta a mi oficina. El sobre era barato, el remitente, la dirección de un complejo de apartamentos en ruinas en alguna ciudad fronteriza. Era de mi madre. La abrí con una extraña falta de emoción. Eran 2 páginas de excusas, de culpas lanzadas a mi padre, de autocompasión. Al final, había una frase, espero que algún día puedas perdonarnos. Leí la carta, la doblé cuidadosamente y la tiré a la basura. No sentía odio, ni siquiera ira. Solo sentía, nada. Eran fantasmas, y yo ya no creía en ellos. Una tarde, doña Petra, que seguía viniendo a la hacienda 2 veces por semana más por costumbre y cariño que por necesidad, me encontró en el despacho, mirando por la ventana. ¿Sabe una cosa, joven Leandro?, dijo, mientras desempolvaba un retrato de mi tío. El patrón parecía muy duro, pero tenía el corazón blando. Sobre todo con usted. Hizo una pausa. La primera semana que usted llegó, el pobre hombre no dormía. Lo encontraba aquí, de madrugada, leyendo libros. Libros sobre cómo criar adolescentes, sobre el trauma y el abandono. Estaba aterrado. Tenía pánico de no hacerlo bien, de fallarle. Nunca se lo dijo, ¿verdad? Negué con la cabeza, un nudo formándose en mi garganta. No era hombre de palabras, continuó ella, sonriendo con tristeza. Pero un día me dijo, Petra, este muchacho es mi responsabilidad. Pero es más que eso. Es mi segunda oportunidad. Nunca supe a qué se refería, pero lo dijo con un cariño. Las lágrimas que no había derramado en la oficina del abogado, las que no había derramado en la cena, brotaron por fin. Lloré por el niño asustado que fui, pero sobre todo, lloré por el hombre solitario que me acogió, que me crió con una disciplina de acero porque era la única forma de amor que conocía. Que leyó libros a escondidas para aprender a ser el padre que la vida le obligó a ser. El domingo siguiente, llevé a Dalia y a Tadeo al cementerio. Hacía un día soleado y tranquilo. Nos paramos frente a la lápida de granito negro. El nombre de mi tío estaba grabado en letras elegantes y simples. Tadeo, ajeno a la solemnidad del momento, dejó una flor silvestre que había recogido en el camino sobre la lápida. ¿Aquí duerme el abuelo Silvestre?, preguntó. Sí, campeón, le dije, la palabra de mi padre saliendo de mi boca, pero sintiéndose mía por primera vez. Aquí descansa. Dalia tomó mi mano. Juntos, miramos la nueva inscripción que yo había mandado a grabar justo debajo de su nombre. Eran solo 3 palabras, pero contenían toda la verdad de mi vida, toda la gratitud de mi corazón. Un verdadero padre.
En ese momento, mirando a mi hijo jugar y sintiendo el calor de la mano de mi esposa, comprendí cuál era la verdadera herencia que mi tío me había dejado. No eran los millones, ni la empresa, ni las tierras. Era la lección. La lección de que la familia no te toca en suerte, la construyes. No está en la sangre, está en la lealtad, en el sacrificio, en estar ahí día tras día. Él había roto el ciclo de abandono por mí. Y ahora, me tocaba a mí continuar su legado de amor silencioso pero inquebrantable. Era libre. Éramos libres.